Buenas noches, mi nombre es Carlos Peceros y voy a dar la introducción sobre el motor Toyota 12. Eh, en este motor es que diesel es conocido eh, por su fiabilidad y eficiencia, ¿no? que representa eh, en el proceso de completo del ensamblaje, ¿no? Así como el funcionamiento de sus componentes esenciales. Vemos acá componentes del motor. Tenemos el bloque del motor, que el bloque del motor es un componente principal donde se encuentran los cilindros, proporciona la base estructural y alberga otros elementos como los pistones y el cigüeñal, ¿no? Bueno, acá vemos el cigüeñal. El cigüeñal transforma el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotativo, permitiendo que la energía generada se transfiera hacia las ruedas. Aquí en las bielas, bueno, las bielas son piezas que concentran que conectan los pistones al cigüeñal. Su función es transmitir el movimiento de los pistones, permitiendo la conversión de energía durante el ciclo de combustión. Sobre los pistones son componentes que se mueven dentro de los cilindros y generando la compresión necesaria para la combustión. La culata sería la parte superior de los cilindros y contiene las válvulas de admisión y escape. Su diseño es fundamental para asegurar la eficiencia y rendimiento del motor. En el sistema de distribución regula la apertura y cierre de las válvulas mediante el uso del árbol de levas. Es esencial para el ciclo de combustión, asegurando que se realicen las fases de admisión y escape correctamente, ¿no? Bueno, le doy el paso a mi compañero. Buenas noches, compañeros. Bueno, en este clase le vamos a hablar sobre todo lo que hemos elaborado en el quinto ciclo. En este caso, nosotros en el laboratorio de motores, al momento de iniciar el desamblaje y ensamblaje del motor, primero, ¿qué hemos visto nosotros en el motor Toyota 12? ¿Qué hemos encontrado? Bueno, nosotros en el momento de desarmar el motor, hemos visto, ¿no?, que el motor en sí tiene cuatro tiempos, ¿no? Y los cuatro tiempos de ese motor vendrían a ser admisión, compresión, combustión y escape, ¿no? ¿Y qué hace cada uno de de estas fases? Bueno, la admisión es cuando la válvula de admisión se abre. ¿Y qué vendría a ser la compresión? Es cuando el pistón sube y inyecta las válvulas cerradas, ¿no? Y la combustión es donde inyecta el diésel que viene a ser pulverizado. Ahí como vemos, ¿no? En la estructura principal, los materiales usados y el diseño eficiente. Bueno, vamos a explicar más a detalle, ¿no? ¿Qué pasaría si es que el aire del cilindro no entra combustible? ¿Qué pasaría si al cilindro no le entra combustible? Compañeros, ¿qué responderían a eso? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué pasaría si al cilindro no le entra combustible? Bueno, si es que no le entra combustible al cilindro, no, el cigüeñal no estaría girando correctamente, habría menor eficiencia dentro del motor y el aire comprimido no estaría llegando a la temperatura adecuada, ¿no? Lo cual sería una falla, ¿no? Y tendrían que hacer en ese caso un mantenimiento, ¿no? Tanto de inyectores, y ver por qué el pistón no sube, o por qué si hay una fuga, lo cual no se aprovecharía de la potencia del motor que vendría a ser de 33%, ¿no? Pero tendríamos que hacer un diagnóstico a profundidad, ¿no? Y vamos a ver aquí a más a detalle. Siguiente diapositiva. Aquí como podemos observar, aquí se ve los pistones y la estructura y su diseño, ¿no? El cigüeñal, acá como nos dicen, ¿no? El cigüeñal es una pieza esencial del motor, ¿no? Esta se encarga de transformar el movimiento lineal de los pistones en rotación. Bueno, acerca de la conversión del movimiento del cigüeñal. El cigüeñal es lo que transforma el movimiento lineal en rotativo, ¿no? Las fallas más comunes vendrían a ser el golpeteo por desgaste de los cojinetes. Y para diagnosticar esto, tendríamos que escuchar un ruido un poco que no es de lo normal dentro
en la conversión del movimiento, como unos golpeteos dentro del motor, y la presión baja, ¿no? La presión del aceite comienza a bajar también, ¿no? Lo cual en los anillos de lubricación, el anillo de fuego y lo que se observan aquí dentro estarían funcionando mal o necesita hacer un cambio, ¿no? Puede ser también que las camisas tengan rayaduras o por suciedad o estén sobre mucha temperatura, ¿no? Haya sobrepasado, lo cual también necesitaría un cambio de refrigerante, ¿no? Revisar el sistema de refrigeración o medir el ovalamiento y el desgaste con unas herramientas que se utilizan llamado micrómetro para ver la ovacidad conocida dentro de estos pistones y estructuras metálicas que está conformada dentro de este motor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, en el despliegue de funcionamiento y las conexiones de las bielas y pistones, no solamente están estas piezas, también está la culata, ¿no? La culata, ¿no? El árbol de levas, los balancines. Los balancines son los principales, ¿no? Ya que hacen el juego excesivo y el ruido de taques, ¿no? Y lo que podemos diagnosticar con la medición de las válvulas o con galgas, ¿no? Son unas herramientas para ver si tienen desgaste o están, hay tipos de desgaste, abrasión, desgaste por erosión, y esos son los gastos más comunes dentro de los balancines, ¿no? Y en la culata, a veces cuando no está bien cerrado o no está bien, no hay buena compresión o no hay. Al momento nosotros de desarmar el motor, hemos visto que si no unes el bloque del motor con la culata, observamos que si no atornillas bien todos los bordes y no pones el torque correcto, puede haber una fuga de compresión, lo cual al momento de encender el motor, la fuga se iría por uno de esos espacios libres, ¿no? Donde la presión es menor y por ahí saldría todo el fluido dentro del motor, haciendo un mal uso del armado del motor, ¿no? Por eso tenemos que observar correctamente cómo estamos haciendo el ensamblaje, viendo el manual del fabricante que vendría a ser del motor Toyota, ¿no? Bajo ese manual tendríamos que nosotros guiarnos y entender cómo está armado, ¿no? Y cuánto de torque tenemos que aplicar, no mucho, porque si no venceríamos y estaríamos robando los hilos, ¿no? Y habría un desgaste, lo cual vendría a ser perjudicial para el motor, ¿no? Ya que es un componente muy caro, ¿no? Y por un perno arreglar todo es un tema, ¿no? El sistema de combustible vendría a ser de inyección directa, que es una bomba lineal rotativa, lo cual controla el tiempo y la cantidad de inyección. También contiene inyectores, ¿no? Los inyectores más que todo atomizan el diésel en gotas finas dentro de la precámara, ¿no? Y también el filtro, muy importante, ¿no? Hacer siempre el cambio, ya que todas las fallas pueden ser a nivel mecánicas muy tediosas, pero por un simple filtro que no lo has cambiado, por un filtro que se ha obstruido, por no revisar nada más, puede ser que sea eso también, ¿no? Solamente el cambiar un filtro y ya. Porque el filtro es donde se protege ya que impide el paso de las partículas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí le doy paso a mi compañero, lo cual le va a explicar más el inicio del funcionamiento acerca del Buenas motor noches, diésel. profesora. Soy el alumno Rotrina Pérez Emerson y voy a hablar sobre el inicio del funcionamiento. Los pistones comienzan su movimiento hacia abajo debido a la combustión que genera la chispa del inyector, generando presión en el cilindro. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Movimiento ascendente. Los pistones se mueven hacia arriba, comprimiendo la mezcla de aire y combustible, mientras las bielas transmiten este movimiento hacia el cigüeñal. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y rotación del cigüeñal. El movimiento combinado de los pistones y bielas permite que el cigüeñal gire, generando energía que se transmite en las ruedas, antes de eso por el embrague, posteriormente por el cardán y pasa por el diferencial y va hacia las ruedas del vehículo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos, profesora, la importancia de la culata.
Función de la culata. Siguiente diapositiva, por favor. La culata es una de las partes más importantes del motor, ya que no solo sella los cilindros, sino que también alberga las válvulas que controlan la entrada de aire y la salida de gases de escape. Su diseño influye significativamente en la eficiencia y el rendimiento del motor, permitiendo una mejora mezcla de combustible y aire. Siguiente diapositiva, por favor. Diseño optimizado. La forma de la culata y el diseño de las cámaras de combustión pueden afectar la compresión y la potencia del motor. Las culatas modernas suelen tener diseños optimizados para mejorar la eficiencia térmica y reducir las emisiones. Refrigeración efectiva. La culata también juega un papel importante en la refrigeración del motor, ya que permite la circulación del líquido refrigerante alrededor de los cilindros mediante el radiador, ayudando a mantener una temperatura óptima de funcionamiento. Siguiente, por favor. Bueno, le doy pase a mi compañero. Bueno, en esta parte yo voy a explicar la importancia de lubricamiento del motor Toyota 2C. En este caso, dentro del motor Toyota 2C, la lubricación es muy importante porque va a evitar el desgaste de los componentes que se encuentran dentro, como la biela, el pistón en los cilindros, entre otros componentes, ¿no? También voy a explicar la sincronización que tiene que ver el árbol de levas con la faja para que sea un buen orden de encendido de los cilindros, lo cual van a ser 1, 3, 4 y 2, para así la importancia también del asentamiento de las válvulas para que no haya escape de presión por ahí, y también de la pulverización de las válvulas, ¿no? De los inyectores. Lo doy paso a mi compañero. Bueno, acabemos en el control de válvulas, que el sistema de distribución asegura que las válvulas se abran y cierren correctamente, ¿no? Ya para así el ciclo de combustión sea lo crucial y permita y sea eficiente para el motor. En el árbol de levas también vemos que en la pieza clave, bueno, es una pieza clave que en este sistema, ya que es responsable de activar las válvulas y así estén sincronizadas. Bueno, para que una sincronización precisa es correcta sincronización del sistema de distribución evita fallos en la combustión y maximiza la potencia del motor. Y en esta parte de proceso de ensamblaje del motor, el ensamblaje del motor Toyota 2C requiere seguir un orden que nos da en el manual del fabricante, ¿no? Para así no tener fallas o llegue a que el motor encienda correctamente. Bueno, en las pruebas iniciales incluyen verificar la presión del aceite, la temperatura de funcionamiento y el sonido del motor. Y en los ajustes finales pueden incluir calibrar la mezcla de combustible y aire, así como ajustar el sistema de distribución para optimizar el rendimiento y tener todos los puntos, o sea, todos los pernos así con el torque adecuado. Bueno, le doy el paso a mi compañero. Y aquí, ¿no? Las conclusiones. Avanza un poco más, por favor, compañero, no veo. Y aquí, el orden y el ensamblaje, ¿no? Cada pieza tiene que estar correctamente en su lugar, ya que un perno que esté mal puesto podría robar y desaprovechar la potencia del motor, ¿no? Y podría fugar todo el combustible, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y la importancia de cada componente. Cada componente tiene que estar puesto de manera uniforme, respetando el manual de fabricante, y ya que desde que el bloque del motor hasta la culata
juega un papel crucial en el ciclo de combustión, lo cual es muy importante para el encendido del motor. Su función es correcta y vital, ¿no? Y las pruebas y ajustes, ¿no? Antes de verificar el desarmado, tenemos que realizar unas pruebas, ya que puede ser un simple cable que esté pelado o un sensor que esté dañado, y así no desmontar todo el motor por un cable, ¿no? Siguiente diapositiva. Gracias. Ahora esperaremos la restricción de preguntas. ¿Tienen preguntas? Compañero, ¿qué pasaría si no calibramos la válvula de escape dentro de este motor Toyota 12? ¿Qué Bueno, pasaría con el motor? mi nombre es Fred Pérez Caballero y lo que podría pasar en el mal calibrado de las válvulas es que podemos obtener fugas, no va a haber emisiones, también va a haber salidas de aire y es un mal, va a ser un mal uso del motor, no va a llegar a arrancar el motor. Ok, Eso es lo que compañero. podría pasar. Otra pregunta, compañero. ¿Qué pasaría, qué significa cuando encendemos un motor y en el tubo de escape vemos un humo de color blanco, un humo de color azul? ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando dentro del motor, dentro del ciclo Otto y diésel para que comience a salir ese tipo de color? ¿Qué significa el humo blanco y el humo azul? A ver, lo más común en el humo blanco sería porque estás arrancando el motor en frío. Tendrías que esperar unos minutos para que el motor llegue a su temperatura ideal y así desaparezca ese humo. Y ahora en el humo azul que me dices, lo más común sería que hay una combinación de aceite en la combustión con el combustible. Por eso que se genera el humo azul. Bien, compañero. Gracias.